días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué momento estás viendo esto, pero esto es un nuevo episodio de... Sin reserva ni spoiler. Hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo de hace un par de años. Compartimos inicialmente música y él pues nada, tomó otros caminos, pero caminos muy bonitos, caminos muy interesantes, de los cuales van a entender y van a escuchar ustedes en este capítulo de Sin Reserva ni Spoilers. Señores, con ustedes, el señor Kiki Villalobos. Eso, ¿Va oye, bien? qué nivel, brother, gracias. Qué fino. Kiki, tú te dedicas a contar historias, pero cuéntame algo. Antes de contar historias, ¿cómo fue esa parte eso que te tocó abandonar como migrante para llegar al punto en el que estás hoy en día? Ya. Bueno, fíjate, yo me fui yo decidí salir de Venezuela a buscar nuevas fronteras en Panamá, nuevas oportunidades. Y bueno, lo hice porque, bueno, yo creo que esa intención estuvo desde muy chamo. ¿Ok? No fueron ni siquiera las circunstancias o lo que pudiese estar pasando. Yo me fui en el 2014. Ya yo había, en ese tiempo, yo formé parte de un programa de cantantes donde estuvo Radio Caracas Televisión en Fama, Sudor y Lágrimas, Ya, Ok. la sí. última temporada. Y bueno, y allí yo vivía en Caracas durante el programa. Nosotros vivíamos en el Hotel Meliá de Caracas y ahí conocíamos a muchos artistas. Ahí tuve la oportunidad de conocer a unos productores panameños. No sé si se recuerdan la canción esta, Pásame la botella, Sí, pásamela, Sí. sí, no sí. me a andar. Y cuando estaban promocionando, bueno, ya la Pásame la botella había salido, estaban promocionando las mujeres solteras. Es mejor estar sola que mala compañía. Sí. Estaban promocionando ellos. Entonces, wow, en ese tiempo conocí a esos productores panameños y ellos me hicieron una invitación. Ellos me dijeron que cuando saliera, terminara el programa, ellos estaban como que disponibles para audicionar, ¿no? Porque habían unos proyectos. Y efectivamente yo terminé el programa y me fui a Panamá. Y bueno, me pegó mucho el sentimiento de irme, que empecé a sentir como que esas emociones y me regresé con la intención de volver, pero luego nada, me enamoré en Venezuela, pasaron los meses y cuando decidí volver al proyecto, ya el proyecto no estaba. Nada, te cuento eso porque, bueno, esa fue mi primera vez que salí a un país como Primera que, migración, ¿no? sí, como salí a un país como a ver cosas y Panamá de cierto modo en ese momento a mí me cautivó y luego me fui a Panamá ya como un país, ya como me casé y me fui a vivir en el 2014. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia y estuve 7 años allí, ¿no? Allí la música no fue el camino. Pensé que iba a ser el camino porque me fui por la música, pero la vida me llevó por otra línea. A ver, gracias a la música yo aprendí la herramienta audiovisual. Y como hacía mis propios videos, yo me llevé una camarita, entendí en aquel momento la situación con los músicos venezolanos en Panamá estaba fuerte. Había una, había un tema con los músicos, estábamos siendo perseguidos por un grupo de músicos panameños, estoy hablando de que era bastante fuerte, y bueno, y al final yo dije, no, yo no voy a dejar que esto me pase porque yo no me voy a devolver a Venezuela con las tablas en la cabeza y decidirme por la parte audiovisual. Y comencé a hacer videos. Y bueno, para hacerlo corto, tuve 7 años, aprendí mucho, hicimos una compañía, formé parte de una empresa como director. Ahí empecé a formarme como un director empírico. Y luego de esos 7 años, en el 2019, ya comenzando el 2019, es cuando decido, ya había dejado la música definitivo, y es cuando decido, a ver, ya tengo tanto tiempo acá, y siento que ya hay un techo, que quiero evolucionar más a nivel profesional, ya la parte empírica, o sea, sabía muchas cosas, pero no sé, sentía que quería algo más, y fue cuando opté por profesionalizarme. ¿No? Ok. Y ahí fue donde comienza mi vida en el cine. Genial. Entonces, bueno, me fui a Colombia, estudié cine y en esa escuela me postulé para una escuela acá. Ya era otro nivel, ¿no? Ya no, wow, ya no era Latinoamérica, ahora era Europa. Y bueno, no sé, un día me postulé en esa escuela, se llama TAI, y la vida me sorprendió porque no solamente eh, entré en la escuela,
sino que al mismo tiempo me dieron una beca sin pronóstico y llegué aquí a este país, pues me abrió la puerta, España me abrió la puerta como estudiante y hoy ya son 5 años. ¡Fua! Que Imagínate tú, Increíble. Kiki se adelantó a un montón de preguntas que Oh, sí. tenía. Tenía un Perdón, perdón. montón de dudas que se me fueron ¡Auxilio! resolviendo a medida que iba contando la historia. Pero a ver, no me quiero quedar como con la pregunta pendiente, porque sí quisiera como entender un poco cómo fue ese proceso de decidir dejar la música a tomar el camino, digamos, del cine y cómo llegaste a esa beca aquí a España. Porque entiendo que pasaste primero por Panamá, luego Colombia y luego sí te viniste a España, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo pienso que lo que es la música, lo que es el cine, o sea, para mí está todo como que dentro de la línea artística o esa línea artística. O sea, además de que el, a ver, te podría decir que cuando estaba más chamo, todavía sigo siendo chamo, pero cuando estaba más chamo, estaba esa parte como que esa intención de ser un solista, de estar en una tarima o esa parte donde esa parte gótica, quizás, no sé, ¿no? Sí, De que tiene el artista de, no, yo quiero, yo quiero ser un cantante y que quizás me vea el mundo. Fíjate, todo eso se fue dosificando, ¿no? Y comencé a entender que quizás de pronto mi vida era estar detrás, más que estar en una tarima, ¿no? Y comencé más a funcionar como productor, empecé a escribir canciones, luego la parte cinematográfica o la parte de video me fue llevando a conocer otras líneas y no me pegó el dejar la música por dedicarme a la producción audiovisual porque dentro de la producción audiovisual pues yo podía seguir incursionando con la música. Ok. De hecho, ahorita mi primera película como director, que es mi ópera prima, Querer o Morir, lógicamente con el bagaje, ¿no? de los años y el que uno le toca madurar hasta música, hasta artísticamente, musicalmente, yo formo parte del equipo parte de la música es compuesta por mí, ¿no? Y todo el proceso también de lo que fue la construcción musical de la película. Entonces, bueno, al final todo te sirve. No me dolió, ¿ok? Sino que entendí que estaba ya en un proceso como que de evolución. Ok. Hoy en día, a pesar de que sigo hablando mucho, eso es algo que yo no sé, que bueno, que en algún momento me tocará dosificar también, ¿no? Fíjate que lo he logrado. Pero bueno, ya son otros tiempos, ¿no? Ya la conciencia comienza a acudir a otras información, ¿no? Se empieza a expandir de una manera diferente. Ya esa parte del protagonismo, ¿no? Comienza también a pasar a otro lado. Y ya ahorita lo que queda es lo que tú hablaste al principio, ¿no? Siempre el tema de contar historia, de observar la vida. O sea, me fascina eso, ¿no? Observar para contar. qué fino, qué fino. Kiki, cuando decidiste venirte a España, ¿te viniste con una cámara en mano o te tocó trabajar en alguna otra cosa para poder resolver y luego poder comprarte esa cámara? Sí, uff, wow. Sí, ahí es donde vienen los momentos en- maravillosos que quizás para el pensamiento no son tan buenos. Pero son momentos maravillosos porque cuando ya lo reconoces desde ese punto de vista, te das cuenta de que era necesario. Era necesario vivir y atravesar por las circunstancias difíciles, ¿no? que se te presentan cuando te vas, cuando dejas un espacio donde te sientes bien. A ver, no puedo negar de que cuando me fui de Venezuela a Panamá fue complicado. Tan complicado que me tocó vivir experiencias muy crudas, muy difíciles. ¿Ok? De quedarme sin nada. En ese tiempo yo estaba casado. Y bueno, era más difícil todavía, ¿no? Porque era una familia. Claro. Y luego construyes todo y te toca volver a comenzar de cero, aunque ya el pensamiento, o sea, en el pensamiento no voy a comenzar desde cero, pero resulta que ese fue el pensamiento cuando llegué aquí a Madrid, Ujú, pero cuando me tocó vivir la realidad, donde no, porque fue en el tiempo que te conocí a ti, Carlos, ujú. que no conoces a nadie, estás prácticamente solo, yo
estaba estudiando, no podía trabajar. En aquel momento, ahorita los estudiantes pueden trabajar, creo que es media hora, Sí. pero en aquel momento, 2020, no podías trabajar. Entonces llegó un punto donde tuve que comenzar a alimentarme con una ONG, donde no tenía ni siquiera para comer, o sea, lo que me alcanzaba era para pagar la universidad, porque a pesar de que estaba becado, tenía que pagar una cuota, tenía que pagar un piso. Y bueno, y ahí fueron los momentos duros, ¿no? Crudos. Y bueno, y usar todas las herramientas posibles para poder mantenerme sin flaquear. Tenía condiciones en la escuela, o sea, mis calificaciones tenían que ser para poder mantener la beca, o sea, eran un montón de cosas. Además, en ese momento todavía estaba casado y a pesar de todo, o sea, mi familia estaba en Panamá y era pensar también en solucionar en todo, ¿no? Además, mis padres en Cabimas, o sea, porque siempre fui también como un proveedor para mi familia, brother, y llegó un momento donde colapsas. Eso fue la parte más duro, la parte más dura, ¿no? Pero bueno, debo reconocer pues, que en todo ese proceso Dios siempre estuvo presente. Pues yo soy cristiano y aunque en ese tiempo yo pasé por un paréntesis espiritual, Ujú. porque llega un punto donde cuando tú comienzas a lograr cosas importantes, es muy fácil olvidarse, es muy fácil dejar de poner a Dios pues en primera persona, Mm. ahí en primera fila. Dios está así, pero dejas como que pierdes esa comunicación o pierdes esa conexión. Porque, bueno, porque te sientes autosuficiente y eso está bien, bueno, hasta que llega un punto donde la vida te compromete y te pone a vivir circunstancias y es donde uno entonces empieza a marcar de manera urgente a conectar con Dios, ¿no? Y bueno, yo siento que sí, España, en España para mí ha sido, wow, una experiencia de las más duras, pero de las más gratificantes. Eh, Viví momentos muy, muy complicados. 2020, 2021 fue un proceso de adaptarme acá, de estudiar, de formarme. Y Pandemia. pandemia, sí, bueno, pandemia en Panamá, pero yo llegué el 2 de diciembre del 2020. Pero luego de 2020, 2021, 2022, el 2023 fue eh, bien difícil porque ahí es donde la vida me pone contra la pared. Un divorcio, muere mi padre, también venía de la muerte de mi padre, mi madre se enferma, yo en medio de una película había renunciado a la parte cinematográfica acá por creer en un sueño y es donde todo se te revuelve. Y en algún punto de esos, o sea, atravesando por todas estas dificultades, ¿pensaste de repente en renunciar a todo y como regresar a Venezuela o regresar de repente, dar un paso atrás en todo lo que habías avanzado hasta el momento? A ver, cuando ocurrió lo de mi divorcio, que fue muy duro, otra vez fue un momento muy duro, eh, y vuelvo a quedarme solo acá, yo decido ir a Venezuela. Yo podía, o sea, yo tenía mi residencia, tenía la Ujú. posibilidad de volver a Venezuela y aunque Venezuela no estaba dentro de mi radar, ya yo estaba trabajando en la industria del cine acá. Ok. En ese tiempo recuerdo yo que estaba haciendo una película y pero estaba tan dolido, tan marcado que decidí ir a Venezuela, pero para reencontrarme con mi familia porque yo sabía que o sea, era como volver a las raíces y era como que volver otra vez a respirar, ¿no? Ujú. Sabía que reencontrarme con los míos me iba a hacer bien y además que tenía que también romper con ese paréntesis y referente a mi conexión con Dios, ¿no? Yo tenía un papá espiritual también, un amigo que era como mi padre, mi segundo papá. Él muere en ese tiempo. O sea, brother, fue muy duro. Ese año fue súper difícil. Y yo me fui a Venezuela a reencontrarme con mi familia porque pensé que sentí que eso era una alternativa de reconectar. Y Ujú. efectivamente, porque el estar lejos de mi país me llevó también a tener fricciones con mi familia, a olvidar muchas cosas. Eh, Nos concentramos tanto en otras cosas que dejamos de sentir y de pensar en cosas que realmente son muy importantes y que nos damos Ujú. cuenta muy tarde, como por ejemplo la familia. Mm. Por esa razón hicimos Querer o Morir, esta película.
Esta película nace de esas emociones, de ese sentimiento, de esas vivencias. Yo conecto con mi socia Rebeca. Yo estaba muy dolido en ese tiempo, 2023, principio de 2023. Ya Ujú. nosotros habíamos hablado que queríamos hacer una película y ella me invita en medio de mi circunstancia a que lo intentemos, a que hagamos un corto. Pero cuando yo comienzo a ver el contenido de la película y comienzo a entender de que esta película era necesaria, fíjate que una película que comenzamos en el 2023 y que salió este año, o Ujú. sea, o finales del año pasado, Ujú. en un momento tan crucial y tan importante. Entendimos a través de la película que a veces nosotros cuando nos vamos de nuestras raíces o de donde somos y nos afanamos tanto a las circunstancias de lo que ocurre, y nos afanamos tanto o nuestro pensamiento se ancla tanto a lo que ocurre o a lo que uno cree que es malo que está pasando, que nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de nosotros y por ende nos olvidamos también de los seres que amamos. Ujú. El estar lejos nos lleva, y el afán de lo del día a día nos lleva a que nos desconectemos con lo verdadero, con lo esencial. Claro. Y yo creo que esas son una de las cosas más duras que el migrante o el que deja su terruño vive. Afrontar, sí. Claro, ¿por qué? Sí. Porque la mente te lleva a comenzar a experimentar cosas que te alejan de esa realidad o que te alejan Ujú. de lo que eres o lo que sientes que eres. Porque bueno, te toca conectar una realidad muy diferente Claro. y, y es difícil porque, bueno, no lo entiendes, no lo comprendes, te agobias, te enfermas, Ujú. sufres, empiezas a sentir rencores, empiezas Ya. a sentir odios, empiezan a aflorar emociones y resulta que nos olvidamos de lo más bonito, ¿no? Lo más, Lo más eh, sencillo. claro, lo más sencillo, lo principal. Exacto. Mira, Kiki. Ahorita más adelante vamos a seguir hablando de creer o morir porque Ujú, es un punto muy importante en este episodio. Ujú. ujú. Pero yo quiero saber, ¿quién es ese Kiki Villalobos fuera de la dirección de cine, fuera de la creatividad, fuera de todo esto a lo que ya le llamamos trabajo, ¿no? Ya, mira, hace poco yo creo que conversaba con mi socia, con Rebequita, sobre esto, ¿no? Porque, eh, mira, brother, no hay nada más hermoso cuando tú sientes que lo que haces es parte de tu vida o que lo que haces, eso eres. Mi carrera como cinematógrafo yo la veo como una herramienta artística, como un don que Dios y la vida me dio y que yo hoy lo pongo en funcionamiento y lo pongo sobre la mesa para, como para generar cosas, eh, y para, o sea, no me, no veo el cine o la parte, o mi carrera como cinematógrafo como un trabajo como tal, lo veo como un propósito de vida. Mm, Ok. ¿Sabes? Yo siento que vine a este mundo a experimentar, lógicamente. ujú. A ver, yo creo en que nosotros, los seres, es un pensamiento ya muy particular también. No vinimos a este mundo a convertirnos en algo. Nosotros no, nosotros ya somos. O te lo explico mejor. Nosotros no vinimos a este mundo a convertirnos en seres espirituales. Yo creo que nosotros somos seres espirituales que vinimos a este mundo a experimentar algo. ¿Ok? Y uno descubre en el andar o en la experiencia de la vida, en el tiempo que te toca, uno descubre qué es. Y uno Ok. descubre qué tienes. Yo descubrí y yo siento que lo que soy, es el propósito de mi vida. Yo hoy cuento cosas. Hoy nuestro propósito es buscar despertar conciencia. Hoy nuestro propósito es buscar, que a través de lo que hacemos con nuestro don artístico, en este caso, las personas puedan encontrarse con puertas, con ventanas, ¿ok? Para recibir y llegar a un punto donde, puedan conectar con la verdadera esencia del ser, pues, lo que somos. O en pocas palabras, despertar. Cuando dices, ¿por qué despertar? Bueno, si quieres despertar porque estás dormido, bueno, sí, exactamente. Ujú. Y eso también se traduce en recordar. Cuando nacemos, venimos con programado, pero nos reprograman. Y ahorita uso mi don,
y lo que tengo, lo que soy, para provocar eso, pues. Y bueno, estoy aprendiendo, estoy en el proceso. O sea, cada día busco aprender más, cada día busco mayor información para Para nutrir. entonces siento que lo que hago, que es parte de mi trabajo, está muy alineado a lo que soy. Ok. Ujú. Tú hablas mucho de cine con propósito, Ajá, pero realmente, ¿qué significa para ti ese cine con propósito? sí. Bueno, es un poco ligado a a lo que les estaba contando, ¿no? O sea, yo pudiese agarrar y pudiésemos contar historias, ficción, eh, sobre algo en común, no sé, alguna particularidad, algo que está ocurriendo, alguna moda, eh, algo que pueda estar pasando, una historia de que ocurrió y que la saco. Pero en este caso, cuando hablamos cine con propósito, pero nosotros más allá de ser una productora audiovisual, nosotros somos un centro de formación. Ok. Ujú. Nosotros usamos la herramienta, eh, nosotros llevamos la herramienta, conectamos con las personas para que sean las mismas personas quienes usen la herramienta y hagan estas películas o estas propuestas que nosotros, no sé si lo podemos ver, Como que ¿no? de Sí, cierto modo ellos mismos sean quienes cuentan la historia. Sí, ¿no? Y no solamente a nivel artístico, sino también a nivel técnico. Ok. A ver, por ejemplo, Creer o Morir, para ponerlo de ejemplo, el sí. 90% de las personas que hicieron Creer o Morir eran personas que no sabían hacer cine. ¿Ok? Ok. Cuando yo me gradué acá, ¿verdad? Yo me gradué en una de las mejores escuelas de cine y he aprendido muchas cosas con muchos mentores que me han tocado. ¿Ok? Y he recibido mucha información. Y yo pude haberme quedado con esa información y no compartirla con nadie. ¿Ok? Claro. O simplemente agarrar esa información y decir, bueno, soy una persona que sé bastante sobre esto y bueno, puedo hacer muchas cosas creativas. eh, y bueno, voy a contar mis secretos, voy a saber, voy a ser una persona eh, particular y no le voy a contar lo que sé, porque eso es lo que me identifica y a nivel de negocio siempre voy a ir un paso adelante, ¿sabes? Sí. Pero en este caso, cuando yo me fui en ese 2023, que hicimos este cortometraje y que quienes nos acompañaron fueron los mismos chamos del barrio, personas, otras personas que tenían un poco de conocimiento audiovisual y tenían sus camaritas. Yo me recuerdo que hubo una vez uno de esos chamos me dijo algo así como, oye, Kiki, o no me recuerdo si me llamó Kiki o me llamó maestro o me llamó profe, no me recuerdo. Y me dijo, ojalá nosotros pudiéramos tener la oportunidad que tú tienes. Nosotros aquí nadie nos ve, o sea, aquí nadie nos mira, o Mm. sea, nos sentimos mal porque, y eso a mí me partió el corazón en mil pedazos, bro. Yo me recuerdo que yo venía quebrantadísimo en ese vuelo y yo le dije a mi socia, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que quizás ellos en este momento no puedan venir a Madrid o no puedan salir, eh, pero, sí, pero España sí puede ir a Venezuela. Y ahí fue donde nos montamos y le dije, mira, vamos a hacer un centro de formación. Entonces comencé a hablar con mis colegas, los profesores, y los comencé como que a embullar. Mira, no quieres formar parte de un proyecto, ir a dar clase a formar estudiantes para hacer películas. Y a ver, un proyecto era súper ambicioso. Y, bro, o sea, empezaron a tildarme como que estaba tostado, o sea, este estamos tan locos, este pana está, no sé, ¿qué le pasa? Y yo no, pero ¿por qué no? O sea, pero todo partía de esa intención de no quedarme con lo que aprendí. Claro, de poder Era compartirlo con los compartirlo demás. y más con un lugar de donde tú vienes y más con esos chamos que formaron parte de ese barrio porque yo también soñé como ellos. Claro. Claro. Pero con la diferencia de que, bueno, eran otros momentos, de que quizás las oportunidades o las puertas estaban quizás en un mejor momento. Mm. No eran las circunstancias de aquel pasado, Ujú. ¿ok? Y que lógicamente estaban invisibilizados. Claro. Porque nos fuimos, porque muchos nos fuimos, y brother, nos ocupamos de nosotros, pero nos olvidamos de los que allá están. A ver, entonces, si yo me gradué, si yo tengo todo este conocimiento, ¿por qué yo no lo voy a compartir? Y ahí fue donde comenzó. Y a eso es lo que llamamos cine con propósito. O una de las partes por la cual llamamos cine con propósito, porque nosotros formamos para que ellos puedan hacer este cine, ¿eh? Con películas que cuentan historias con valor también Ujú. Claro. o con tonos, lógicamente tocamos un poco la espiritualidad,
pero también tocamos tonos donde los valores los tratamos de realzar. O sea, básicamente el cine que tú, o sea, abanderas, por decirlo Ujú. así, lleva una responsabilidad social más que contar una historia. Sí, correcto, sí. Yo puedo decir que sí. Nosotros estamos ahorita, queremos conquistar esa línea por ejemplo, en el cine, ahorita el 30 de abril. Ok, Bueno, ya lo dije ya, José. adelante. Esto todavía no te ha dicho, pero ¿cuándo sale este programa? Antes, Bueno, segurísimo. bueno, pero ya yo me imagino que ya habremos dicho, porque todavía sigue siendo una sorpresa. Pero bueno, sí, ahorita el 30 de abril se estrena en Venezuela después de pasar por no sé cuántos meses buscando la alternativa, buscando la puerta, alineándonos a todos los reglamentos para que esta película internacional pueda verse en todas las salas de cine. ¿Ok? Y ya, o sea, nos dieron el go, ya la película es aprobada, ya ¡Guau, qué ayer, por bien! cierto, me vi los pósters que estaban ya colgados en las salas de cine de Venezuela, o sea, Querer o Morir Increíble. ya se va a Wow. estrenar el 30 de abril en Venezuela después de pasar por cualquier cantidad de obstáculos y no lo llamo obstáculos, o sea, por el tiempo que tuvimos que pasar para cumplir cada línea, cada Requisito. requisito Claro. y buscándolo uno a uno y conquistándolo, porque cada uno era como una batalla y lo íbamos logrando y lo íbamos desbloqueando hasta que llegó un punto donde este, tocó revisar la película y la película fue un éxito esa revisión y mira, ya tienen fecha. No, vamos a estar, no, pero es que no podemos presentar porque viene no sé qué película y entonces, wow, Detrás de... era contra Mm, todo, pero hoy ya es real. Hoy nosotros estamos llevando a Venezuela una película de cine con valor, con propósito, una película que habla sobre la fe, que habla sobre la reconciliación, que habla sobre eso, de decirle, por ejemplo, nosotros, nuestros hermanos latinoamericanos o venezolanos, de decirle, mira, este, no pongas tanta energía en lo que no es o lo que quizás no es, Ujú. ¿ok? Y no te olvides de lo más valioso. Qué loco. Aquí me nace esta duda y esta incógnita, ¿no? Bueno, más que una incógnita, yo creo que es una afirmación. Nadie es profeta en su tierra, brother. O sea, qué loco que tú tuviste que haber estrenado esto primeramente en España, has hecho gira, supe que estuviste en Argentina, has rodado por varios países, mostrándole al mundo esa esencia venezolana y algo tan bonito como es Ujú. creer o morir. Pero date cuenta que es totalmente cierto. O sea, primero tuviste que haber triunfado fuera para poder llegar a cumplir esos requisitos necesarios en nuestro propio país. Así O es. sea, no sé qué opinas respecto a esto. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando nosotros terminamos la película que ya decidimos salir, ahí no estábamos ni cerca de presentarla en Venezuela, ¿no? Porque sabíamos que teníamos que atravesar y cumplir esos requisitos, ujú, ¿no? Ciertos claro. requisitos. Eh, y bueno, y mientras eso pasaba, eh, teníamos que comenzar a hacer bulla, porque no nos podíamos quedar. Wow, por ejemplo, presentar la película en Cine Capitol. Yo no me lo imaginé. O sea, Eso fue un mira, boom. no, claro, o sea, primero porque económicamente esta película, para que sepan que esta película no ha sido ni, ni patrocinada, no es que no, una organización te donó. O sea, no, brother, o sea, esta película, este, Con las uñas. Sí. claro, nosotros la hicimos con menos del 10% de lo que costaba la película. ¡Fua! Wow. A ver, la película cuando nosotros comenzamos, claro, venía con todo este proyecto, productores españoles, actores, eh, un equipo de trabajo que íbamos a formar a un equipo en Venezuela. Lógicamente, todo eso costaba dinero, más todo Ujú. el proyecto, ¿no? Y te podría decir que alrededor de unos, no sé, 700, 800 mil dólares era más o menos el desglose. Los números. Y bueno, tocando puertas a marca, sector privado. Y chamo, 2 años pasaron. Y al final, cuando creímos cuando creímos que no se podía, pues porque yo llegué a un momento donde me rendí, como nos Ujú. rendimos muchos. Por eso que es importante permanecer y mientras exista una respiración, o sea, es porque todavía las esperanzas no pueden ceder. Es más, cuando tú crees que
que no hay posibilidades, cuando sientas eso es cuando la resistencia te está diciendo, no, es que estás muy cerca. Lo que pasa es que no entendemos ese código, ¿no? En ese momento no lo No, vemos no, que vas a así. entender. Tienes como las tablas en la cabeza. Yo recuerdo que pasaron 2 años y después de que se abrían puertas, conseguíamos presupuesto. Y sí, ahora sí vamos a rodar. Bueno, no, tu madre tiene cáncer. No, bueno, vamos a pasar por el proceso. Sí, mi madre se salva, se sana, sí, pero no ahí se acabó el dinero o la gente se echó para atrás. Bueno, no importa, vamos a seguir buscando. Y vuelves a abrir puertas y de pronto se te vuelven a cerrar. Bro, es súper difícil. ¿Dirías que eso fue lo más caótico de todo el proceso Eso fue una de del las rodaje? cosas, sí, eso fue una de las cosas más caóticas cuando le dije a mi socia, mira, ¿sabes qué? Quédate con el guión. Yo me fui a Venezuela, pasé por, no sé, por varios países, llegué a Estados Unidos. O sea, allá sí, verdad que me quedé sin nada. Un amigo fue el que me ayudó, me auxilió, me dijo, mira, te voy a sacar de allá, porque yo no tenía ni siquiera cómo regresarme, porque Wow. lo había dado todo. Había vendido mis cosas, o sea, lo había dado todo por lograr esto y ni siquiera tenía cómo regresarme. Y esa persona me trajo hasta acá y aún aquí seguí insistiendo hasta que llegó un punto donde me cansé y dije, no, ya, me venció esto. Y le dije a mi socio, mira, quédate con el guión. Yo voy a dedicarme a trabajar. Yo creo que debía dedicarme a trabajar. Ujú. De hace bastante rato, no puedo seguir. Tengo deudas muy grandes. Me van a quitar mis equipos. O sea, estoy desesperado. Y ella me dijo, me recuerdo que esa noche ella me dijo, este, no te rindas, porque Dios me dijo que en el último momento Él iba a abrir la puerta. ¿No? Y bueno, como persona creyente, este, uno cuando te dicen cosas como esas y en medio de la tribulación, uno dice, bueno, yo voy a creer, pues. Y al día siguiente, sin pronóstico de nada, recibí una llamada y de un grupo de empresarios que habíamos tocado, que se echaron para atrás todo, esa persona como que se regresó y volvió a mirar el proyecto y por eso decía, con menos del 10% del presupuesto, Lograron. él dice, Necesario. mira, Ujú. nosotros lo que tenemos es esto y, y bueno, lo ponemos en la mesa, creemos en ustedes. O sea, nosotros no los conocemos, Mm. o sea, nosotros creemos en ustedes, pero creemos en ese proyecto. Pues Nos mira, unimos a ese proyecto, a ese cine con valor, a ese cine con propósito. exacto. Y bueno, brother, lo hicimos, chamo, y ahí fue. Qué Por eso, fino. por eso fue que tuvimos que entrenar. Ah, bueno, ya va. Lo más loco de todo eso Ujú. es que, me recuerdo, eran $60,000. O sea, de 700, 800 a Ajá. 60,000. O sea, eso no sé, eso. Y cuando se cambian a bolívares, o sea, se volvió nada, más los impuestos. O sea, y yo me recuerdo que de ese grupo grande que yo tenía seleccionado acá, de esas personas, de esos productores, me acuerdo que hablé con un amigo mío, él es director de arte, y le dije, mira, Miguel, yo lo que tengo es esto y me acompañas, porque todo el equipo se echó para atrás. Y llamé a una amiga mía productora también, y entre Miguel y mi amiga Anita, un actor español, porque el protagonista que yo tenía, que tenía ya rato trabajando con él, nada, él le salió un proyecto y bueno, no podía renunciar a su proyecto. Y llamé a este protagonista, a Jorge Roldán, y fue gracioso porque Jorge, quiere formar parte de una película. Sí, perfecto, pásame el guión. No, 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 pero no entiendes, no, o sea, nos tenemos que ir ya. Pero ¿cómo que nos tenemos que ir ya? Si no, la película se graba la semana que viene. Pero, hostia, tío, o sea, ya va. O sea, Sí, 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 sí. yo tengo que estudiar el guión, o sea, ni siquiera puedo leerlo para darte una respuesta. Y bueno, eh, aquí está la información, esto es el desglose de lo que es la película. Tú tomas una decisión, pero tienes que tomarla ya porque nos vamos, eso fue un domingo, nos vamos el martes. Qué locura, ¿no? ¿Y cómo me prendo yo un guión o cómo un personaje, en el avión le damos? Y efectivamente, o sea, toda esa semana de trabajo intenso, de armar un equipo de trabajo, bueno, tú sabes lo que es armar, lo que compromete la parte técnica. Sí, claro. Y mira, tú sabes de electricidad, bueno, tú vas a ser eléctrico. O tú sabes de peluquería, bueno, tú vas a formar parte del equipo de lo. El Chamo, y así luminito, la armamos, comida, la cosa. así armamos el 90% del equipo y Caramba. rodamos Querer o Morir, que era una película de 35 días, la rodamos en 13 días, porque eso era el dinero que teníamos
Qué loco. Y bueno, y salió todo esto. Hablemos de los orígenes. Yo quiero saber el origen de Creer o Morir. Cuéntame cómo nace ese título, Creer o Morir, cómo nace ese proyecto, Creer o Morir, de dónde viene, cuál es el origen propio de esto. Mira, esta película al principio, fíjate que esta película se llamaba Crisis, pero nosotros nos referíamos a la crisis interna del ser. Pero iba a ser un poco mal interpretada. Iba a ser, sí, sí, quizás, lo más seguro, ¿no? Servicio. Lo más seguro. Y esta crisis del ser es algo que viene ocurriendo y que cada vez se afinca más. Ahorita, en este momento, eh, yo sigo sintiendo que hay una crisis emocional, una crisis donde estamos pues adormecidos, donde hay cosas que son más importantes que otras que no deberían ser así. No sé si me Ujú. pueden entender. Sí. Ujú. Le estamos dando prioridad a otras cosas que no tienen tanto valor, ¿no? Y la vida se ha convertido en algo tan monótono. O sea, entonces, bueno, a esa crisis nos referíamos, ¿no? Era, era buscar la manera de que a través de una película hacerle recordar quiénes realmente somos, ¿no? Quiénes realmente somos en Dios. ¿Eh? Y por supuesto, una película que conectara con el amor, con, que conectara que reconectara con, que produjera que hablara sobre la reconciliación, ¿ok? Que hablara y que por supuesto que donde estuviera el elemento de la fe. Entonces, claro, pero lógicamente la misma película nos fue llevando a un proceso de que fue un proceso como que muy crudo y muy duro. Y Creer o Morir nace por las mismas circunstancias que nosotros vivíamos mientras esto se hacía realidad. Hasta que llegó un punto donde nosotros eso lo agarramos hasta como de eslogan, o sea, es creer o morir. O sea, Ya. creemos, Ok. ¿ok? Lo damos todo, no hay vuelta atrás o morimos. Y empezamos a entender que la película, los personajes o lo que la película iba contando, porque claro, esta película tenía simplemente, como era un corto, solamente hablaba de una abuela que creaba un niño, pero no estaba Cristina, la mamá que se va de su tierra y se va y se viene para acá a España, ¿no? Esto empieza a salir en el proceso. Y a medida que nosotros íbamos construyendo los personajes y que se iba creando el argumento y todo el guión como tal, nos pasaban cosas. Entonces, cosas que te decía, mira, tienes que dejarlo todo. No, no, no. O sea, olvídate de esto, ponte a trabajar. No, no, no. O sea, hay que creer. Tenemos que creer. Y bueno, y por eso que cada vez el nombre fue tomando más fuerza. ¿No? Esto es creer o morir, porque nosotros estamos viviendo eso. Pero mira, una de las cosas más duras después que ya grabamos la película fue el momento de la postproducción. A mí me costó 8 meses editarla. Wow. Y ya cuando ya me faltaba muy poco, a mi mamá le vuelven a diagnosticar cáncer y yo terminé, o sea, terminé editando la película con ella agonizando acá. Y yo pude fácilmente, nuevamente renunciar, como en el trayecto de Creer o Morir, desde el inicio, desde el momento de que decidimos hacer una película, Ujú. desde el momento que estábamos en un puerto que aparentemente era seguro y que decidimos montarnos en un barco para ir a un lugar desconocido. Y ahí es donde realmente está la magia. Y ahí es donde realmente está el secreto. En montarnos en un barco y ir a lo desconocido. Y no conformarnos y no quedarnos con esa zona de seguridad o con esa zona de confort. Por eso que puedo admirar lo que ustedes están haciendo. Y más allá de lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están viviendo en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque fueron valientes, porque decidieron montarse en un barco, porque decidieron ir a un lugar desconocido y bueno, y que tratan de vivir el presente al máximo, ¿ok? Y que entiendo que a veces pensar en el futuro, de que a veces pensar en el futuro tiende a provocar ansiedad, como también devolverse y recordar el pasado tiende a provocar emociones no tan bonitas. Pero bueno, pero que ahorita esto es real, o sea, el presente, y yo creo que es lo más importante. Entonces, nada, bro,
eh, Son muchas cosas. sí, son Son muchas cosas. extremadamente muchas cosas. Kiki, ¿y cómo crees tú que te cambió este proyecto de Creer o Morir a ti como director y como persona? Eh, ¿cómo creo yo que me cambió? Mm, Sí, dirías que hay un antes y un después en ti, no solamente como director, sino en lo personal también después de este proyecto. sí, lógicamente, claro. Sí, por supuesto. A ver, yo no tenía dentro de mi radar, bueno, mira, yo no tenía dentro de mi radar hacer películas. A ver, yo lo que yo quería hacer cine. Ujú. Ya yo sabía que una de las cosas que alimentaba mis ganas y mi día a día era el arte, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero yo no tenía dentro de mi radar hacer cines, por ejemplo, con este tipo, con esta línea, ¿no? Ujú. Tampoco tenía en mis planes ir a Venezuela y ahora formar parte de un proyecto de películas latinoamericanas que Ujú. vienen de acá de España a Latinoamérica. Tampoco. O sea, yo en un momento cuando decidí embarcarme y venirme acá para formarme, o sea, yo me veía era simplemente como Kiki, un director que con la intención de aparecer en las pantallas grandes, en Netflix, su nombre, Sí. ¿ok? Y que era uno más de lo que simplemente estaba como con los grilletes, ¿ok? Sin mirar alrededor. O sea, era, era, y resulta de que también habían cosas a mi alrededor que eran también importantes, ¿sabes? Era pensar en mí, más que todo, y no está mal. Yo no digo que está mal, pero, pero, pero de cierto modo también, este, yo creo que esa transformación viene a raíz de que cuando sientes que la vida te golpea, cuando la vida sientes que te golpea y que te hace detenerte y retroceder y por eso que yo me voy, ¿no? Porque yo Ujú. entendía que allá, en mi raíz, era donde yo podía volver a reconectar. Cuando volví a ver a mi familia, eh, ahí es donde reconecto. Quizás muchas personas, oye, no, oye, ¿cómo me encantaría volver? Sí, pero es que tú puedes reconectar, aún en la distancia. O sea, tú puedes Ujú. reconectar, tú puedes ahorita en este momento agarrar un teléfono, llamar, eh, a conversar, hablar, decir cuánto, o Ujú, sea, mamá te amo, abuela te amo, papá te amo, Sí. o sea, porque independientemente de donde estemos, yo creo que esa energía y bueno, yo creo que todo este proceso o todo esto que me tocó vivir, por supuesto que sí provocó en mí una transformación. Y ahora puedo decir que el Kiki de hace un par de años, hoy yo puedo ser otra persona, o sea, una persona que soy más consciente, eh, me emociono más, ahorita soy más emocional en base a lo que estoy viviendo, a lo que está pasando. Mira, llevar esta película a otros lugares y ver cómo las personas, por ejemplo, se emocionan o cómo lloran o cómo sienten, cómo te dicen gracias por mostrar esto, gracias por hacerme sentir que por un momento estuve en mi tierra, o gracias por provocar en mí esas ganas de salir corriendo y llamar a mi familia y decirles cuánto los amo. Gracias por recordarme quién soy y de dónde vengo y lo importante que soy. Wow, eso por supuesto que llega a un punto donde te sientes que la vida te está transformando. Yo siento que me he vuelto más sensible, me he vuelto más sensible. Yo creo que sí, es una de las cosas que ahora valoro más el tiempo, valoro más las oportunidades de compartir. ujú. Ujú. Eh, sí, yo creo que amo más. Genial. Vamos a conectar un poquito con la alegría también del proyecto, porque no Ujú. solo fue dolor, lucha, circunstancias y no sé qué, que evidentemente sí existieron muchas circunstancias de dureza, pero también tuvo que existir esos momentos en rodaje de los que nos reímos, cuando el actor hizo aquella cosa que jamás voy a olvidar porque nos hizo reír o conectamos con ese actor en ese momento, esa escena en la que todos terminaron llorando porque fue tan real. O sea, cuéntame un poquito más desde internamente cómo fue Creer o En Morir. el proceso, ¿no? En el rodaje. Ujú. Bueno, a ver, quizás
quizás ahorita cuando yo me reúno con mi equipo, ahorita somos un equipo consolidado, ya después de esta experiencia queremos continuar. Eh, Ahorita nosotros recordamos cosas y nos reímos mucho, pero Ujú. en el momento eran crisis, eran momentos Claro. difíciles, eran momentos difíciles porque mira, estábamos contra el reloj. Herramientas, no teníamos herramientas. Yo no tenía herramientas para construir las escenas, por ejemplo. Las herramientas que tenían eran muy pocas herramientas. Lógicamente el factor dinero era muy complicado. Y bueno, y teníamos que jugar con lo que teníamos. Teníamos que jugar y teníamos que resolver con lo que... Entonces, claro, en medio de todo ese montón de cosas, en medio de esas circunstancias te pasaban millones de cosas. Nos quedábamos sin agua, Claro. por ejemplo. Cuando se iba la luz. Cuando, mira, momentos como por ejemplo estábamos rodando y de pronto me llama alguien y me dice, señor, que la señora que hace la comida renunció porque no aguanta la presión. Y Verga. claro, y tener que correr a convencer a la señora, por ejemplo. eh, sí, es que pasaron tantas cosas durante Mira, señor, que la actriz que le corresponde hacer este papel no viene y tener que llamar a mi socia y decirle, bueno, hazlo tú. Pero yo soy la escritora, bueno, pero también hiciste teatro alguna vez, ¿verdad? Sí, bueno, entonces actúa tú. ¿Qué más que tú? Y por eso que mi socia Rebeca aparece como uno de los personajes principales. Ok, Su esposo era el eléctrico, a ver, él es el fotógrafo. ok. Y él en la parte cinematográfica todavía, por supuesto, no tiene muchas herramientas. Y claro, él tenía su noción como en la fotografía y yo lo nombro a él como gaffer. Y en el proceso, imagínate, estar todo sudado, llevando cosas y decirle, bro, ahora vas a ser actor también. Porque la persona que teníamos para hacer eso, y, bueno, y así pasaron cualquier cantidad de cosas que ahorita nosotros las recordamos. De hecho, tenemos hasta un libro. Ok. Y ahorita la recordamos y nos ponemos a contar y nos reímos muchísimo. eh, pero que en ese instante era súper difícil porque era en parte de las circunstancias, pues. Claro, Era parte de esa parte difícil que en el momento no sabes cómo controlar y que bueno, al final tienes que salir adelante como sea. claro. Kiki, a ver, hablas mucho de que, y no solo lo dices, ¿no? Sino es una realidad, todo el proyecto de Creer o Morir, la película, es más que una película, ¿no? Es una historia contada, digamos que basada en hechos reales, porque en realidad estás contando toda una historia que es una realidad. ¿Por qué crees que hoy en día las personas prefieren más quizás esas historias reales que los efectos especiales de Hollywood? Sí. Bueno, yo creo que hoy en día hay un público súper dividido. Hay quienes les gustan las películas, por supuesto, de ciencia ficción, las películas de Hollywood que cuentan. Y por supuesto también hay un público que empatiza mucho con las películas que cuentan una historia real, ¿no? Ujú. O sea, yo pienso que es como te sientas. Es como nosotros somos seres que conectamos. Nosotros conectamos. Cuando te tocan la tecla, como decir, cuando me tocan la tecla, ahí me quedo. Y por supuesto que, bueno, Querer o Morir es una película que conecta con un público grande porque es un público que de cierto modo eh, siente que es parte de esa historia. Ujú. Es como que si te estuviesen recordando. Es como que si te tuviesen, oye, esa historia, cuando la ves, tú dices, esa historia soy yo. Y esa historia, o sea, cuando yo quiero contarle a alguien mi vida, o sea, yo le pongo Querer o Morir, por ejemplo, o lo que estoy viviendo, en el caso de nosotros, y yo puedo tomar esa película y decir, toma, yo te voy a mostrar un poquito mi realidad o lo que yo siento que me está pasando, ¿no? Y bueno, yo siento que hay público para todo. Ahorita, por ejemplo, en este caso, eh, estoy seguro que muchos de nosotros, no solamente el venezolano, porque esto es una realidad que no solamente, claro, lógicamente, Querer o Morir es parte de historias reales. Ujú. A ver, Rebequita, mi escritora y mi socia, ella, ella fue maestra hace un tiempo en una escuela rural y muchas de estas realidades Son cosas ocurrían, que claro, son vivió, cosas que vivió y ella claro. hizo un compilado de todo.
Claro, por supuesto. A eso se le suma eh, vivencias de otras personas, ¿no? Anécdotas y cosas que uno ha visto y cosas que uno ha vivido. Claro, de esa manera también es como más fácil para las personas el conectar con la película. Y como dices tú, que personas que incluso terminaban llorando, ¿no? Cuando la veían. Correcto. Claro, pero lo más bonito y lo más importante del proyecto es que, ok, te hago recordar, pero al mismo tiempo te muestro una puerta, pero al mismo tiempo te muestro una salida, Ok. a través de un personaje. Por ejemplo, David. Cuando veas Creer o Morir, cuando vean Creer o Morir, van a darse cuenta de que al final son personajes, circunstancias, pero entre los personajes hay uno de ellos particular, que es David, como un niño de 8 años tiene la capacidad de, de poder mirar, bueno, que por supuesto es el trabajo de la abuela, ¿no? Como una Ujú. abuela de 85 que ya está en la parte final, que debería estar en su mejor momento, o uno llama el momento de jubilación, pues, o sea, debería estar viviendo, Descansar. descansando, viviendo. No, le toca una parte cruda, sino que le toca volver a asumir el papel de madre, ¿ok? Y con los recursos que tiene. O sea, que con sus recursos emocionales, con lo que tienen como conocimiento, o económicos, o sea, darlo todo y de la mejor manera para poderle dejar a ese niño o a alguien que le tocó asumir Ujú. sin querer, porque su mamá se tuvo que ir, una responsabilidad tan grande como criar, como darle Wow. códigos y que fue tan bonito los códigos que dejó en David, que es un niño que se puede estar cayendo el mundo, pero es un niño que es feliz, que es un niño que ama, que es un niño que entiende mucho más allá de las circunstancias y que es un niño que en conjunto con otros amiguitos entienden muy bien lo que es la fe. Mira, Ujú. y yo creo que ahí está una de las cosas más importantes. La fe, la certeza de lo que no se ve. La fe, eso que cuando te montaste en el barco no veías, pero algo te llevó a ir. Ujú. La fe es lo que nos mantiene hoy aquí y que no sabemos qué va a pasar mañana, pero bueno, no importa porque yo creo. Y cómo ese niño con tan corta edad puede tener ese código tan clavado y tan dentro que a él no le importa cómo van a ocurrir las cosas, pero van a pasar. Entonces, eso es parte de Kiki, eso es parte de Rebeca, porque cuando nosotros decidimos hacer Querer o Morir y que entendimos que para hacer esta película se necesitaba, por ejemplo, mucho dinero, nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Pero sabía que lo iban a lograr. Sabíamos que lo íbamos a lograr, ojo, y no necesitamos todo ese dinero. Claro, O sea, lo hicimos. O sea, al final, qué loco. entonces, claro, por donde lo veas, tanto por la parte de cómo se hizo, como lo que contiene la historia, por donde lo veas es creer o morir. O sea, por donde lo veas, Tiene la misma te esencia. enseña exactamente. Claro, ¿cómo hiciste tú para controlar esta estrella tan increíble que es David, supongo que es, o O Malvito, ¿no? Malvito, sí. Porque yo al niño lo veo en redes desde hace mucho tiempo. Ajá. Y es que es un niño estrella, o sea, es una estrella increíble. Eso Sí, es un sí, sí. carajito que no se queda quieto, que toca el piano y cuando no está tocando los bongos, cuando no está una cosa, una ta, y hay una grandeza ahí en ese niño, lo mismo Sí, que sí, tú sí. cuentas. Sí, ¿Cómo sí. controlas tú a este niño para crear esta película? Mira, ahorita, y no solamente Malvito, bro, hay una cantidad de niños extraordinarios eh, que forman parte de esa generación de relevo, artistas, Ujú. cantantes, actores, futuros actores, intérpretes, músicos, no sé. Hay cualquier cantidad de niños y bueno, ahora en este momento muchos están invisibilizados. Y nos toca a nosotros, a través de esta herramienta, exponerlos, ¿ok? Desarrollarlos, eh, brindar esa oportunidad, ¿no? Como por ejemplo Omalvito. Mira, nosotros tenemos la anécdota de Omalvito porque mientras estábamos haciendo el casting, cuando hicimos ese primer corto, Omalvito tenía 6 años. Omalvito grabó la película de 9 años, ahorita sí, ahorita acaba de cumplir 11, fíjate. Pero en aquel momento cuando yo conocí a Omalvito tenía 6. Y Rebeca lo conoció. Recuerdo que estábamos haciendo casting, estábamos buscando 3 niños para hacer estos 3 personajes. Y a la Rebeca se le quedó el carro frente a un estadio de béisbol
Pero como había mucho sol, la Pepe Sol de Sí, Cabima, en Zulia. se mete en el estadio y ve un montón de niños jugando. Y ella, mientras llegaba su esposo a reparar el carro, ella se queda viendo y dice, Berta, le quisiera ver algún muchachito que sea artista. Y llama Al al entrenador. entrenador, que es amigo de él, y dice, Orlando, ven acá. Por casualidad aquí no tenían algún artista, un cantante, algo. Y dice, te lo tengo. Y llama a Omar Luito. Omar Luito, ven acá. Y él llega con el guante y el bate y le dice, mira, ella es cazatalento. Y ellos van a hacer una película. Entonces, demostrar lo que soy. Y él tiró el guante y el bate y empezó a cantar. Yo no le pido a mi Dios del cielo. Entonces Rebeca lo ve Ah, y dice, ¿quién es? Dios mío santo, ya va este. Y me llama y me dice, ya tengo el protagonista. Igual con Isabel. Isabel ya yo la había visto por redes, contactaron con su mamá. Y ella misma me envió un video y me dice, ay, bueno, me pensáis poner en esa película. Y dice, no, y es la otra. Y Artur Pialito, que él cantaba música venezolana, canta música venezolana, y yo la había visto en redes también. Y le digo, mira, vamos a localizar a este niño. Y bueno, y ellos tres los llamamos, entre otros niños, y los fusionamos. Hicimos ese primer casting para hacer ese primer corto. Pasaron 2 años. De hecho, los padres pensaron que nosotros no, hicimos eso y ya. No, lo que pasa es lo que no se sabía en ese momento era que yo estaba recorriendo el mundo buscando posibilidades, abriendo puertas. ah, Y cuando yo los llamo, mira, voy a rodar la película. No lo podíamos creer. Y cuando me reencuentro nuevamente con ellos tres, entonces claro, trabajar con ellos fue complicado, pero al mismo tiempo fue muy bonito y no tan complicado. claro. Porque mira, eso eran, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Sí, definitivamente ellos tienen algo, esos niños tienen algo, la manera como ellos interpretaban, la manera como ellos analizaban, la capacidad de poder retener la información, de poderlo llevar a cabo, eh, era algo que por supuesto es asombroso. ¿Y eran niños que no habían actuado nunca o sí? Nunca habían Nunca. actuado, nunca habían actuado. Pero lógicamente sí habían ciertas dificultades, pero ahí era donde tenía que venir el papel del director. Ujú. Y yo lo que trataba en medio del rodaje era aprovechar de que si yo veía alguna debilidad, aprovechar y sacarle el jugo. O sea, Claro. verla como una fortaleza y ver de qué manera yo podía convertir esa debilidad en una fortaleza. Y así lo hacíamos. Por ejemplo, Malvito a veces me decía aquí que a él le tocaba más fuerte porque él tenía los textos de él eran bastante largos. Y él estudiaba en la madrugada. O sea, yo me recuerdo que yo trabajaba con ellos a las 6 de la mañana y yo estaba trabajando con ellos. Ellos estaban ya repasando y interpretando y metiéndose toda esa información. Ok, pero Malvito, por ejemplo, tenía una técnica que le decía aquí que yo puedo hacer estas escenas con los ojos cerrados. Claro, porque me imagino que él lograba concentrarse más. Ajá. Y yo trataba en una de las escenas donde él me decía, que era una de las más largas, me decía, es que yo tengo que hacer esto con los ojos cerrados porque si no, no puedo memorizar. Entonces, ¿cómo hago yo? Claro, entonces, ¿cómo adaptar la escena para que esos ojos cerrados formen parte de la escena y no sea algo que es no mostrar el recurso? Claro. O sea, cosas como esa, pues, cosas como esa, por lo menos Isabel es, uff, Dios mío de la vida, esa niña es, no, una del grupo, para mí siento una admiración profunda por esa niña, porque esa niña es extraordinaria, la capacidad, la dulzura, o sea, y ella se preocupaba porque, claro, ella viene del mundo de los influencers, todo el tiempo el Instagram, entonces, claro, ella, Está la cosa. sí, y ella también, su mamá se ha encargado de dirigirla todo el tiempo, ¿no? Y ella siempre, durante el proceso buscaba, ¿no? Eso por un lado. Lo otro que tenía era, que ella miraba mucho la cámara, buscaba mucho la cámara, ¿no? Entonces, poder de cierto modo explicarle, ¿no? De que no tienes que buscar algo que no está, o sea, no. Lo que tienes es lo que es. Y lo que tienes es lo que se necesita. Y yo le Ujú. decía, Ok. mami, lo que tú eres es lo que yo necesito. Mira, con tus equivocaciones, con tus muletillas, eso es lo que yo quiero, porque ese es Alicia. Ok. Entonces, claro, cuando tú colocas, yo como estrategia, y cuando tú le explicas eso, y ellos entran de que, bueno, si me tengo que comportar como yo me comporto, porque ese es el personaje, lógicamente, entonces ahí es donde tú agarras y conectas. ¿Por qué? Porque
aunque el personaje no fuese así, cuando ellos entraban en esa zona de confort, de tranquilidad, lógicamente ya yo decía, bueno, quizás si esta es la debilidad, ahora ya es una fortaleza. Y es donde yo aprovechaba. Y ahí salían perfiles. Luego que Querer o Morir empezaron a salir perfiles de los personajes en el rodaje. Ok. Claro. En el mismo rodaje, yo empecé a entender de que la protagonista era así. ¿eh? Porque los detalles lo que hacíamos era que los jalábamos y hacíamos parte. Por eso es que cuando ves la película, no te das, ves todo muy natural. Sí, Ves todo claro. muy natural, ves todo. Y bueno, lógicamente también a la parte que tuve la oportunidad de trabajar con personas muy profesionales y que ahí se hubo una mezcla de todo. Técnica, hubo mezcla de cosas, de experiencia Ujú. con improvisación. Y bueno, y al final pues se logró. Y además que no hay tiempo de pensar. O sea, Claro. tienes que ir y tienes que ir para adelante. Hacíamos de 10 a 11 secuencias por día. Cuando aquí se Wow. acostumbra a hacer secuencias, Wow. 4 o 5 secuencias y ya. Nosotros hacíamos, no había descanso, o sea, eran todos los días. Rodamos 13 días sin detenernos, o sea, y había Wow. lluvia, escenas con lluvia. Vámonos, yo no tenía un guión, yo no tenía un plan de rodaje. Yo no pude trabajar con un plan de rodaje. Yo no podía, Wow. mis amigos, con mis compañeros que te entendían el cine, tanto los profesionales, ya tuvimos que o sea, hablarlo y decir, mira, olvídense del lenguaje, porque si no, no nos van a entender. O sea, aquí tenemos que hasta cambiar el lenguaje. Aquí vinimos a hacer una película, esto es mucho más que cine guerrilla. O sea, aquí tenemos que buscar la manera de adaptarnos porque ya estamos montados acá y no hay vuelta atrás. Entonces, por ejemplo, yo no podía tener un plan de rodaje, yo no podía, ¿por qué? Porque no sabíamos qué escena íbamos a rodar el día siguiente. Entonces, Claro. claro, tenía a mi lado un asistente de dirección que era muy bueno y que él, al terminar un día de rodaje, mientras todos iban a descansar, yo me quedaba con él revisando qué posibilidades habían de rodar qué mañana. Entonces decíamos, bueno, vamos a rodar esta escena, esta secuencia así. Y si llueve, Claro que rodamos también esto, estaban esto, esto. enfrentándose a todas las adversidades de estar en Venezuela, ¿no? Correcto. Lo hace un poco más complicado aún. Totalmente. Y bueno, y las dificultades de... Se desmayó uno porque el sol los noqueó, Claro. este no aguantó. Tantas cosas. Mira, nos habían prestado toda la ocasión, pero nos las quitaron. Mira, se nos acabó esto. Cosas como esa y que teníamos que ir al ritmo. No, bro, Claro. de verdad que una experiencia. Yo espero que se repita la experiencia, pero de una mejor manera, pues. Claro, claro. Mira, vamos a ir adelantando en otros temas para ir cerrando el capítulo Ok. porque está bastante amplio, ¿no? Háblame del futuro de Despertar Estudios. ¿Cómo se ve Kiki en el futuro? Y aparte, pues, ¿cómo es también tu productora? Sí. Mira, ya ahorita estamos montados en el segundo proyecto. Tenemos una segunda película que queremos rodar este año. Ya estamos trabajando en esa nueva película. Creer o Morir definitivamente ha abierto las puertas. Creer o Morir nos ha hecho creer más. Qué brutal. Ahora venimos con otro, o sea, venimos como que recargados. Definitivamente estamos súper inspirados. Ya somos Despertar Estudio, ya existimos acá en España, ya somos una productora española. Eh, Hay un proyecto de un grupo de películas que tenemos marcada durante un par de años. ¿Ok? No solamente vamos a conectar con Venezuela, vamos a conectar con parte de Latinoamérica. Ahorita son 7 películas que vamos a rodar en un periodo de un par de años. Ya este año estamos trabajando entre 1 y 2 películas. Ya estamos montados en la siguiente. Como nosotros comenzamos como centro de formación, ahora ese sueño o ese ideal es real. Mm, Ahora sí venimos con un centro de formación hecho y derecho. Ahorita venimos con un proyecto donde vamos a formar a 1.350 estudiantes. qué Esa bien. va a ser la primera corte. Dentro de muy poco vamos a empezar a, a mostrar a través de nuestras plataformas cuáles son las líneas o cuáles son sí, cuál es la información que se requiera para que puedas acudir o para que puedas formar parte del proyecto. Sí. Ya estamos ya preparando el equipo con el que queremos viajar para formar. Entonces, mira, Despertar Estudio, pues es un proyecto que despertó.
Porque creer o morir es la tapa del frasco, como llaman, ¿no? Creer o morir es la tarjeta de presentación. Ahorita venimos con la primera película del proyecto como tal, como Despertar Estudio. Y bueno, y eso nos llena de muchísima fortaleza, nos llena de muchísima aún más fe. Nosotros creemos que hay un talento extraordinario esperando y que esperándose ser expuesto. Creemos en el talento nuestro, en el talento latinoamericano. Y bueno, brother, estamos como dice montados. Estamos montados y trabajando incansablemente para llevar a cabo todo esto, ¿no? ¿Y cuál es esa verdad incómoda de la industria del cine aquí en España que nadie se atreve a decir? La verdad incómoda. No sé si habrá una verdad incómoda. Yo pudiera decir quizás que eh, a medida que avanzamos, por supuesto, y avanzan las nuevas tendencias, y ahora esto con la inteligencia artificial Mm, y todo este montón de herramientas que es cada vez. Lo único que yo veo es la evolución, por lo menos a nivel del cine desde mi lado, ¿no? Es un Ujú. punto de vista muy personal. Es que ahora para hacer cine no, primero no hay excusa. O sea, puedes hacer cine como tú quieras. sí, ¿Ok? porque de hecho incluso he visto que hay películas que las han grabado con celular, ¿no? También, sí. Bueno, ahorita hay los celulares estos que están con unas Características técnicas. no, sí, Sí. sí, no, unas Sí. características y unas posibilidades inmensas de poder hacer cosas Sí. maravillosas y que bueno, ya todo queda en la parte de la parte creativa de cada quien, ¿no? Eh, pero sí, yo siento que eso es una gran verdad, o sea, a medida que el tiempo va cada vez haces cine con menos personas, ya no necesitas aquella cantidad de camiones, o sea, ahora un equipo puedes hacer cine o puedes hacer una película con un equipo mínimo, o sea, ¿por qué? Porque bueno, ya los procesos cada vez son más acelerados, cada vez las cámaras, la iluminación cada vez es más cómodo trabajar, es más accesible, y en todo sentido. Entonces, bueno, quizás de pronto eso sea lo más que hay una industria que le va a tocar cambiar, que le va a tocar Adaptarse. adaptarse, Sí. y bueno, y por supuesto, eso imposibilita más. Lógicamente, la competencia cada vez va a ser más difícil, va a ser más complicado, más compleja. Ujú. Es lo que veo, pero al mismo tiempo veo otras posibilidades. Ok. Al mismo Claro. tiempo, igual yo siento que hay para todo. Sí, Eh, totalmente. a ver, yo no, yo hacer, por ejemplo, tratar de hacer algún proyecto acá, bueno, quizás en un futuro. Pero bueno, como nosotros estamos tan enfocados en hacer este tipo de trabajo, este tipo de Ujú, proyecto, porque es un proyecto, como tú hablaste, que es un proyecto que va alineado a lo social. O ujú. sea, nosotros tenemos la herramienta artística como una herramienta en pro de construir sociedad, Ok. en pro de construir verdad. O sea, nosotros, desde nuestra trinchera, es nuestra manera de poder expresarnos. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Sí, o sea, más que entretener, es buscar la manera de darte, espera, mira, esta es la única vida, o sea, esta es tu oportunidad, o sea, Generar estás vivo, conciencia. exacto, estás vivo, o sea, esta es la experiencia que estás viviendo. No esperes llegar al cielo para vivir. No, 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 es esta. No es Claro. Claro. mañana ni fue ayer, o sea, es hoy. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestro cine. Claro, mira, ¿cuál crees tú que sea el mayor error que están cometiendo los jóvenes directores ahora con esa hambre de ser como famosos y todo este rollo? Mira, yo creo que cada quien le va a llegar su momento. Yo pienso de que, te lo digo porque yo también fui así, o creo haber sido así. Como te lo comenté, creo que te lo comenté al principio de la entrevista. Ujú. Llega un punto donde uno siente eh, que esa parte de ese ser supremo, ese ser super yo, eso llega un punto donde a medida que empiezas a pasar por procesos se comienza a dosificar. Eso se comienza a, a deshacer, ¿no? Quizás y a medida que vas viviendo y que vas adquiriendo información y la vida de cierto modo te está tocando, llega un punto donde eso comienza a dejarlo a un lado, porque te cansas.
nosotros como seres llegó un punto donde nos cansamos, donde realmente nos damos cuenta que al final es una ilusión, donde, donde hay otras cosas que son más importantes Ujú. y, y bueno, por eso que en esa parte eh, yo creo que les va a llegar su momento pues, de donde cuando ocurra esta transformación Claro. y donde la humildad va a ser el primer factor, ¿ok? El respeto. Y bueno, yo creo que ahí es donde van a poder entonces poder aprender a experimentar. Ahora, si lo logran conseguir joven antes, Fenomenal. ahorita, bueno, maravilloso. Y eso, y eso nosotros como somos portavoces, ¿no? Nosotros podemos levantar nuestro cartel y decir, mira, no seas tan tonto como yo. O Sí, sea, ¿sabes? O claro. sea, mira, hace poco yo me reuní con un amigo, un chamito que conocí en Portugal cuando fui a hacer la gira de Querer o Morir, director, 25 años creo que tiene. Y le digo, wow, ¿cómo no quisiera yo tener tu edad, ok? Retroceder 20 años, ¿eh? Y tener tu edad y de cierto modo poder sentir lo que estoy sintiendo ahorita. Entonces, si te lo estoy diciendo ahorita, o sea, ojalá pudiese, o sea, pero ya, claro, es mi criterio. No puedo pasar por encima de su voluntad. Claro. Pero si pudiésemos ver que, de que hay algo más, o sea, que hay algo más de lo que de lo que creemos que la tendencia es lo que marca. No, hay algo más. O sea, eso fuera maravilloso. ¿Dirías que ese sería tu consejo para esos jóvenes que quieren dedicarse hoy en día al cine o qué otro consejo les darías? ¿Qué consejo les daría a los jóvenes que se quieran dedicar al cine? Mm, Mira, si lo que te gusta es el cine, bueno, a los jóvenes que les gusta el cine yo le diría, bueno, que aprendieran todas las reglas del cine para romperlas, Ok. eh, que no se encasillen, que al final eh, toda la información al final está en el aire, ¿ok? Que para ver lo que nadie ha visto hay que hacer lo que nadie ha hecho. Ok. Les diría eso. ¿Ok? Y que bueno, y más allá de la parte profesional, más como vida, les diría que repetiría y recordaría nuevamente lo que una vez alguien me dijo, Kiki, la vida no es lo que será, ni lo que fue, la vida es lo que es. El Claro. momento es hoy. Y ¿cuándo tienes que darlo todo? Hoy. Genial, Kiki. Mira, para cerrar este Ujú, episodio, yo quiero que tú, a esta cámara que tienes ahí enfrente, ujú. le digas a esa gente cómo te gustaría que te recuerden, Kiki. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Bueno, me gustaría que me recordaran como el Kiki que un día decidió despertar, ¿ok? Como el Kiki que, eh, lo que dije ahorita, ¿no? Que le gustaba hacer, eh, que para ver lo que nadie ha visto, hay que hacer lo que nadie ha hecho, ese es el Kiki. Eh, Me gustaría que me recordaran como eso, ¿no? Como una persona que no se quedó sentado a pensar, sino que salió adelante fuera de pronóstico. Eh, Así me gustaría que me recordaran. O sea, que valió la pena todo lo que dejaste atrás. Ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Mira, yo ahorita en este momento, yo no tengo algo de la cual pueda decir me arrepiento. No, nada, nada, nada. Y te digo una cosa, si me volviese, si tuviera que irme y volver y me dijera, mira, te gustaría volver a repetir, yo lo con todo gusto. O sea, me encantaría volver a repetir. Claro, quizás aprovecharía más los momentos, quizás valoraría más algunas cosas, pero a ver, mi vida, yo me siento feliz con mi vida, o sea, ha sido una Finalmente experiencia todo eso que maravillosa. viviste fue lo que te trajo hasta hoy. Totalmente, mira, si tú quieres saber este, lo que eres hoy, simplemente mira atrás, mira, yo me pongo a revisar atrás y cuando me llegan esos bajones, que es completamente, que todos los días te pueden llegar bajones. Eh, claro, ahora yo puedo mirar esos bajones, puedo mirarle la cara a esos bajones de frente, puedo mirarlo y puedo reconocer los bajones. Y los Ujú. reconozco como eso que necesito. Sin esos bajones, mira, yo diría que sin esos bajones, eh,
sería complicado continuar, que eso va es lo que es lo que te recuerda o es lo que me recuerda a mí a dónde voy. Claro. ¿Eh? Genial. Pues mira, Kiki, muchísimas gracias por estar aquí en otro episodio de Sin Reserva ni Spoiler. No, Fue- gracias a ustedes. Fue una conversación totalmente bonita. Y larga. diferente. Dios de la vida. Bonita y diferente, pero bueno, genial porque siempre está bien saber qué hay detrás de todo esto que es Sí. el arte, detrás de todo esto de lo que es una migración también, porque en nuestro podcast pues casi siempre hablamos de migración para que la gente pues también aprenda un poquito acerca de ello y agradecido No, también Totalmente. Sí. por el hecho de crear pues piezas visuales que lleguen al alma y que generen este valor social para la gente y este valor sentimental también, ¿no? Sí, Y agradecido también por Despertar Estudios, ¿no? claro. Entonces, bueno, genial, Tiene- gracias por estar aquí. Tienes un reto grande editar este episodio. Créeme que no es un reto tan grande para él. No tan grande. No, yo me siento feliz, gracias a ustedes chicos por esta ventana que ustedes tienen y se han dedicado, porque esto por supuesto se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de tiempo, se requiere de lágrimas, se requiere de levantarse, aunque a veces el ánimo quizá de pronto no apremia. Y de pronto puedo por algún momento ser empático con ustedes, ¿no? Sentir empatía con ustedes, porque formo parte también de la línea, ¿no? Y sé que hay veces, hay momentos donde no nos sentimos tan bien, pero pues nada, yo siento que en nombre de todos los que ven, pues es un reconocimiento también a ustedes, ¿no? Sigan adelante, no se detengan. eh, Cuando sientan que las cosas no están saliendo bien es cuando más tienen que hacerlo, porque ese es el indicativo, ¿ok? Que la vida les muestra o les pone para, para que ustedes puedan, oye, si esto está pasando y si esto estoy sintiendo es porque voy bien. Entonces Es la sigan señal. conquistando y nada, gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a ti. Muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del episodio. Pásala bien, no olvides. Suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto pues seguir a Kiki también en sus redes sociales. Ajá. Ver la película, esperamos nosotros también tener la oportunidad pronto porque lamentablemente no lo hemos podido ver, pero bueno, Pronto la vamos a Pronto. traer nuevamente acá. Claro que sí, va Y en Venezuela ya pendiente, ya no. claro ya que nos sí, diste la fecha. ya dimos fecha. Ya dimos fecha. Súper bien, entonces muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Pásala bien. Adiós.